Una ráfaga de viento helado se cuela por los pasillos de un viejo hotel junto a la costa, en un lugar que parece haberse detenido en el tiempo. Las paredes crujen con un lamento casi humano, y la luz parpadeante de las lámparas crea sombras que se retuercen en el piso como si tuvieran vida propia. En una habitación solitaria, un hombre llamado Ricardo sostiene con manos temblorosas un reloj de bolsillo antiguo. Aferrarse a ese artefacto es su única esperanza de reencontrarse con el eco de una mujer que, según él, le habla desde otra época. Aunque el silencio del pasillo presagia un peligro latente, el recuerdo de una promesa de amor imposible lo empuja a seguir adelante, sin imaginar las consecuencias que el tiempo mismo puede desatar sobre su existencia. Todo comenzó cuando Ricardo llegó a ese hotel para descansar. Se había sentido atraído por una sensación extraña, como si algo lo llamara desde más allá de la razón. Al principio, solo era curiosidad, quería pasar un fin de semana tranquilo, tal vez encontrar inspiración para escribir y dejar de lado la rutina de la ciudad. Nada le había anunciado el horror que le aguardaba. Al instalarse en la habitación 315, descubrió una fotografía antigua enmarcada en la pared. En esa imagen aparecía una mujer de mirada intensa, vestida con un ropaje elegante de estilo victoriano. Y allí empezó todo, porque sintió que la enigmática figura lo observaba con una insistencia que traspasaba el papel y lo asfixiaba en cada parpadeo. Cada noche, más y más obsesionado, se sentaba frente a la fotografía intentando comprender por qué sentía ese latido ensordecedor cuando la miraba. Hasta que, una madrugada, percibió un susurro helado en su oído, un lamento sutil que pronunciaba su nombre. Sintió un escalofrío tan fuerte que le recorrió la columna vertebral y le heló la sangre. La luz se volvió mortecina y el ambiente adquirió un matiz lúgubre, casi enfermizo. Al parpadear, creyó verla salir del retrato y desaparecer en la pared contigua, como una sombra agónica. No supo si era un sueño o una macabra alucinación, pero la sensación de que algo o alguien lo acechaba no lo abandonó. Al día siguiente, decidido a averiguar la historia de aquella mujer, encontró un librillo amarillento en la biblioteca del hotel. Decía que en 1896, una actriz llamada Elena se había hospedado allí durante una gira teatral. Según ese documento, la noche de su última presentación sufrió un derrame cerebral fatal, y sus gritos resonaron por todo el pasillo antes de que el silencio la reclamara para siempre. Ricardo se estremeció al leer una anotación final que señalaba: el tiempo no olvida. Ella permanece entre estas paredes, sedienta de un amor pendiente. A partir de ese momento, sintió un deseo casi enfermizo de saber más de aquel ser que clamaba por su nombre. Las horas se volvieron interminables mientras él recorría cada rincón. A veces, le parecía captar el aroma de un perfume añejo flotando en los corredores, y otras, creía escuchar pisadas que se detenían justo detrás de su espalda. Esa misma noche, se despertó en un sobresalto. La sensación de vacío era asfixiante, y el segundero del reloj de bolsillo marcaba un tic-tac tan potente que atronaba en la oscuridad. Cuando lo abrió, vio reflejado en la tapa el rostro de Elena, pálido y con los labios fruncidos en un gesto de desesperación muda. El tiempo pareció detenerse, y un susurro nuevamente lo alcanzó: quédate conmigo. Fue la primera vez que escuchó tan claro su voz, un tono quebrado que lo invitaba a sumergirse en lo desconocido. Desesperado, Ricardo decidió buscar la forma de viajar a la época de Elena. La idea pareció insensata al principio, pero cada elemento que lo rodeaba lo incitaba a creer que era posible. Pasó días encerrado en su habitación, leyendo y releyendo fragmentos de diarios antiguos, intentando recrear el momento exacto en que podría atravesar ese velo misterioso que separaba una realidad de otra. El perseverante golpeteo del segundero y el vaivén hipnótico de aquel reloj lo indujeron en una experiencia extraña. Sentado en la cama, con los ojos cerrados, repetía mentalmente la fecha de 1896, como un conjuro desesperado en busca de un portal que lo condujera hacia su anhelo. En medio de esa penumbra creciente, notó que el aire a su alrededor se volvía pesado, denso, como si se llenara de la energía de 1000 espectros ansiosos.
Un retumbo sordo, semejante a un latido gigante, le hizo abrir los ojos. Las paredes se ondularon como un espejo de agua y, con un trueno sofocado, el mundo que conocía se desvaneció. Cuando la niebla se disipó, se encontró en el mismo cuarto, pero con muebles más antiguos, tapices raídos y un candelabro depositando una luz rojiza en las esquinas. Allá, frente a él, estaba Elena, sentada en una butaca desgastada. Su rostro era igual de intenso que en la fotografía, pero había un matiz de sufrimiento profundo y casi inhumano. Sus miradas se cruzaron. Él sintió una punzada en el pecho, un dolor que lo atravesó como un cuchillo. Aquella mujer se incorporó con un movimiento tan suave que pareció flotar y, con la voz cargada de anhelo y aflicción, pronunció su nombre. Ricardo quiso correr hacia ella, abrazarla, jurarle que estaba allí para salvarla de su destino cruel. Pero apenas la tocó, un estremecimiento de hielo invadió su cuerpo, provocándole un dolor inclemente. Era como aferrar algo que no pertenecía a esa realidad. Una sensación de vacío le oprimió el pecho, marcándole que esa unión estaba maldita desde el inicio. Aún así, la obsesión de Ricardo por permanecer al lado de Elena superó sus miedos. Exploró con ella los salones lúgubres del hotel, ahora brillantes con el lustre de otras épocas, aunque se podía percibir una energía turbadora filtrándose en sus rincones. Diríase que el destino los observaba con una mueca sarcástica, un observador silencioso que comprendía mejor que nadie lo que vendría después. Bajo aquel manto de complicidad, Ricardo se sentía cada vez más atrapado. El amor que creía sentir se mezclaba con un desasosiego insoportable. Elena mostraba momentos de ternura, pero cuando la luz descendía y la medianoche anunciaba su llegada, su mirada se tornaba oscura, sus gestos se volvían erráticos y, con un susurro gutural, le pedía a Ricardo que la siguiera a un lugar más allá de los muros físicos del hotel. Así llegó la noche más aciaga. En los pasillos, las velas parpadeaban como espíritus a punto de desvanecerse y el ambiente se cargó de un olor rancio, mezcla de humedad y flores marchitas. Ricardo perseguía la sombra de Elena, que se desplazaba por los corredores con un andar espectral. Sentía que cada paso lo hundía más en un abismo sin retorno. Cuando por fin la alcanzó en un salón remoto, ella volvió la cabeza y sus ojos aparecieron hundidos, con un color ceniciento que lo paralizó de terror. Una ráfaga gélida le cortó la respiración, y pudo ver cómo alrededor de Elena las paredes se manchaban de oscuridad, como si algo desde el otro lado del tiempo reclamara su alma. Con un aliento agonizante, ella le extendió la mano, y Ricardo, incapaz de resistirse a la llamada, se acercó. El reloj de bolsillo marcó una última campanada, resonando como un clamor fúnebre. Al unir sus manos, el suelo se estremeció bajo sus pies y una neblina negra invadió todo a su alrededor. Un grito desgarrador rasgó el aire cuando sintió que su cuerpo era arrastrado hacia una penumbra espesa, como si alguien estuviera reclamando su vida a cambio de un efímero encuentro. Lo último que sus ojos alcanzaron a ver fue el rostro desencajado de Elena, afeado por un rictus retorcido de desesperación y euforia, como si aquel sacrificio fuera la única forma de liberarse de su tormento infinito. El mundo se disolvió a su alrededor con la furia de un viento que aullaba, y ya no existió hotel, ni habitación, ni paredes. Solo un vacío infinito que se lo tragó todo. Dicen que en la actualidad, al pasar por los pasillos de ese antiguo hotel, todavía se oyen los lamentos de un hombre y una mujer, atrapados en un caos temporal que no deja salida. Algunos afirman haberlos visto en la ventana de la habitación 315, él con el reloj de bolsillo pendiendo de su mano rígida y ella con los ojos inyectados de tristeza y rabia contenida. Nadie sabe si alguna vez encontrarán reposo o si simplemente están condenados a vagar eternamente por ese laberinto lúgubre donde los ecos del tiempo se burlan de cualquier esperanza. Muchos visitantes se alejan con el corazón oprimido y la certeza de que algo terrible los observa, ansioso por llevarse otra alma que desee revivir un amor imposible más allá de la lógica humana. El reloj sigue marcando sus impasibles segundos, recordándole a quien lo escucha que el tiempo no concede treguas ni siquiera para el amor más apasionado.
En ese lugar, cada tic-tac es una advertencia de que la frontera entre la vida y lo desconocido no es más que un delgado velo que puede rasgarse con la fuerza de una obsesión. Y así, en la penumbra de ese hotel maldito, continúa resonando la pregunta: ¿fue un amor eterno o tan solo una trampa en el tiempo, diseñada para consumir a cualquiera que intente desafiar las leyes del destino? El silencio que se cierne después de cada susurro parece tener la respuesta, pero quien la escucha no vive para contarlo. Y en ese laberinto de sombras, solo queda el terror. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.